Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver enfermedades de origen génico. ¿Qué significa una enfermedad de origen génico? Es una enfermedad en donde hay una o varias alteraciones en el material genético, lo que hacen que se exprese alguna manifestación clínica significativa. Las vamos a clasificar en enfermedades cromosómicas, enfermedades monogénicas y enfermedades multifactoriales. Vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Qué es una enfermedad cromosómica? En este caso hay un déficit o un exceso en la cantidad de material genético. Puede ser que haya cromosomas de más o de menos, o también que haya algún cambio en la estructura de algún cromosoma. De los 25.000 genes que existen en nuestro ADN, esos genes están contenidos en 23 pares de cromosomas. ¿Sí? Recuerden que hay 22 autosomas y un par que le denominamos par sexual. Existe un estudio que nos permite visualizar esos cromosomas, que es lo que llamamos el cariotipo. El cariotipo, acá tienen una imagen, para poder realizarlo, lo primero que se hace es, el tejido más utilizado es la sangre, puntualmente los linfocitos. Entonces, lo que se hace es, se toma una muestra de sangre del paciente, se separan los glóbulos rojos, a esa muestra se la cultiva en un medio adecuado, aproximadamente a 37 grados, y una vez que se la dejó por 72 horas, se le añade colchicina. Recuerden que la colchicina es una sustancia que lo que hacía era impedir la formación del uso mitótico. Una vez que los cromosomas están en metafase, se les agrega una solución hipotónica para que las células se hinchen, se centrifuga para separar la solución y que me queden las células puntualmente, y luego lo que se hace es, se fija, se coloca en un portaobjeto y se tiñe la muestra. Y luego con un microscopio óptico podemos visualizar, ya sea dibujar o sacar una fotografía del cariotipo de esa persona. Existen distintas técnicas para analizar nuestros cromosomas, como por ejemplo la técnica de Fish, que también se llama hibridación fluorescente in situ. Básicamente es una técnica que es muy utilizada porque hay un fragmento de ADN marcado, que se denomina sonda, que se lo hibrida con los cromosomas y así se puede visualizar la señal fluorescente. Una ventaja que tiene esta técnica es que puede realizarse sobre núcleos que están en interfase, es decir, no necesito necesariamente una célula en división. Acá les voy a mostrar una imagen de cómo se ve con una técnica de Fish. Fíjense, esto que tienen acá es con la técnica de Fish. Existe otra técnica que se llama Southern Blot o Blotting, que es un método de biología molecular que lo que permite es detectarme una secuencia de ADN concreta en una mezcla que hay de ácido nucleico. Entonces, esa técnica la tenemos en esta imagen que tenemos por acá, donde lo que se hace es lo siguiente. Primero se fragmenta el ADN con enzimas de restricción y se separan por electroforesis esos fragmentos de ADN. Luego se transfieren desde el gel a una membrana de nylon o nitrocelulosa que se le coloca y se pone una esponja que está en contacto con una solución alcalina y lo que se coloca arriba es la membrana, esta que tiene el gel, y arriba el nylon o nitrocelulosa y arriba se coloca papel absorbente. Lo que hace acá o lo que ocurre en este proceso es que el líquido migra desde la solución alcalina y arrastra los fragmentos que existen en este gel y de paso lo que hace es desnaturalizar esta solución alcalina, desnaturalizarme el ADN. ¿Qué se hace después? Lo que se hace después es, al migrar estos fragmentos de ADN, se retienen en el filtro este que yo tenía de nitrocelulosa. Entonces el filtro contiene una réplica exacta de los fragmentos de ADN que estaban en el gel. Entonces el filtro se incuba en una sonda que básicamente, como ven acá, es una solución que contiene fragmentos de ADN que están
marcados y se lava para eliminar el exceso de sonda que no se filtró, y la posición de las marcas radioactivas en el filtro muestra la ubicación de los fragmentos de interés en el gel. Entonces esta es una técnica también muy usada. Existen, como les dije, alteraciones cromosómicas de tipo numérica y alteraciones cromosómicas de tipo estructural. ¿Qué significa numérica? Que hay un cambio en el número de cromosomas. Y estructural, que hay un cambio en la estructura de esos cromosomas. Dentro de las alteraciones numéricas, se producen esas alteraciones generalmente por una no disyunción en la mitosis o en la meiosis. Como pueden ver acá en la imagen, recuerden que las no disyunciones generalmente se hacen en la anafase, que es cuando se separan los cromosomas, o bien las cromátides. Fíjense, ahí tienen una no disyunción y ahí también. Entonces, se producen lo que se llaman las aneuploidías. Dentro de las aneuploidías, nosotros vamos a tener monosomía y trisomía. ¿Qué significa una monosomía? Que hay la ausencia de un cromosoma. Y la trisomía, que tengo un exceso de cromosomas. Entonces, fíjense acá, podemos ver en la imagen, acá tengo una monosomía en un par y acá tengo una trisomía en otro par. Entonces, dentro de las monosomías, la mayoría de las monosomías son letales dentro de la vida intrauterina y se pierden como abortos espontáneos. Hay una sola monosomía que sobrevive, que es el síndrome de Turner, que ocurre en las mujeres, que en este caso es una monosomía en el par sexual, es decir, la mujer tiene un solo cromosoma X, entonces tiene 45 cromosomas y se caracterizan por tener talla baja, cuello corto, gónadas rudimentarias y obviamente tienen ausencia de menstruación y son estériles. Luego, las trisomías pueden aparecer en distintos pares de cromosomas. Por ejemplo, el síndrome de Patau es la trisomía en el par 13, el síndrome de Edwards es una trisomía en el par 18, el síndrome de Down, que por ahí es el más conocido, es una trisomía en el 21. Fíjense que ahí hemos estado hablando de autosomas, pero también pueden ocurrir trisomías en el par sexual. Entonces, por ejemplo, el síndrome de la triple X es una mujer que en vez de tener 2X en su par sexual tiene 3. El síndrome de Klinefelter es un hombre que tiene en vez de XY 2X y una Y en su par sexual. Y el síndrome de la doble Y es un hombre que tiene 2Y, entonces tiene X y Y en su par sexual. La mayoría de las, por ejemplo, Patau y Edward son trisomías donde los embriones no sobreviven, cuando nace ese bebé, no sobrevive más de un año de vida, es decir, algunos ni siquiera 6 meses. Generalmente tanto Patau como Edward como el síndrome de Down se caracterizan por malformaciones congénitas y también un retardo mental. El síndrome de Down sí tiene expectativa de vida, a medida que avanza la medicina también aumenta la expectativa de vida, generalmente tienen talla baja, tienen una protrusión en la lengua, obviamente un retraso mental y a veces pueden presentar malformaciones cardíacas y también malformaciones oftalmológicas. Como les pusimos ahí, si ustedes se fijan, hay como una tendencia de que las trisomías aumentan a medida que aumenta la edad de la madre, es decir, sobre todo cuando se pasan los 35 años. Tengo más tendencia, más probabilidad de que se muestre una de estas trisomías. ¿A qué se debe esto? A que cuanto más aumenta la edad de la madre, tengo mayor probabilidad de acumular influencias ambientales que me predisponen a errores durante la gametogénesis. Estas, por ejemplo, no disyunciones. Y además, porque se ha notado, se cree, porque todavía tampoco está estudiado del todo, que hay una disminución en la capacidad de reconocer y eliminar en forma espontánea cuando hay un embrión que tiene una trisomía. Vamos ahora a las alteraciones estructurales. Las alteraciones estructurales se producen porque hay rupturas cromosómicas que pueden ser espontáneas o inducidas por agentes mutagénicos. Por ejemplo, tenemos
las deleciones, donde hay una pérdida en una porción de un cromosoma, las duplicaciones, cuando hay un aumento en la proporción de un cromosoma. Generalmente las deleciones y las duplicaciones hacen que cambie la cantidad de material genético. Después tenemos las inversiones y las translocaciones. La inversión es, en un mismo cromosoma se invierten los segmentos, puede ser pericéntrica o paracéntrica, es decir, pericéntrica si involucran al centrómero, y una translocación es cuando los segmentos se invierten entre dos cromosomas, y puede ser recíproca, cuando se intercambian segmentos entre homólogos, o robertsoniana, cuando se fusionan dos cromosomas acrocéntricos. Estas, generalmente, las inversiones y las translocaciones de tipo recíproca, no me producen un cambio, ni un déficit, ni un aumento de material genético. Entonces son lo que se dicen balanceadas. Acá vamos a ver, por ejemplo, lo que significaría una deleción. Fíjense que hay una pérdida de un fragmento, una duplicación, hay un fragmento que se duplicó, entonces el material genético cambia. Una inversión, en este caso los fragmentos se cambian de lugar. Y después tenemos la translocación recíproca y no recíproca. La recíproca, ¿qué significa? Este cromosoma le da un segmento a este y este a este. Entonces hay una translocación recíproca. Mientras que las no recíprocas, este cromosoma le da un fragmento a este, pero no recibe un fragmento de cromosoma del otro. Entonces por eso se denomina no recíproca. Hemos visto las enfermedades cromosómicas. Vamos con las monogénicas. En este caso se deben no a un aumento o a una disminución en la cantidad de cromosomas o en su estructura, sino que se debe a mutaciones en genes, y una característica que tiene es que no se puede detectar microscópicamente. Las consecuencias generalmente de las enfermedades monogénicas es que se sustituye un aminoácido por otro, que no se puede sintetizar un polipéptido determinado, que se sintetiza un polipéptido incompleto o que el polipéptido que se sintetiza es inestable. Dentro de las monogénicas vamos a clasificar en monogénica dominante, monogénica recesiva y ligadas al X. Las monogénicas recesivas son enfermedades que se manifiestan cuando ambos alelos del gen están mutados, es decir, tengo una homocigosis. Entonces, cuando se presenta en forma heterocigota, generalmente no tiene síntomas esa persona porque el alelo normal produce suficiente cantidad de proteína. Por ejemplo, fíjense acá que tenemos el alelo normal es este, el alelo normal, el mutado es este, y este es el alelo normal. Y fíjense que la única manera de que se presente la enfermedad es que estén los dos alelos recesivos, es decir, en el heterocigota no se presenta, es portador, pero no se presenta la enfermedad porque al poseer un alelo dominante produce suficiente cantidad de proteína. Dentro de las monogénicas recesivas vamos a encontrar fenilcetonuria, anemia falciforme, Tay-Sachs, fibrosis quística, albinismo, talasemia. Por ejemplo, la fenilcetonuria carecen de una enzima, las personas que tienen fenilcetonuria, que se llama fenilalanina, que me convierte al aminoácido fenilalanina en el aminoácido tirosina. ¿Por qué? Porque la fenilalanina se acumula en el torrente sanguíneo y en la orina y me produce un daño en el sistema nervioso, produciendo un retraso. Por eso los productos que comemos, los alimentos, muchos dicen contiene fenilalanina para que no lo consuman las personas con fenilcetonuria. La anemia falciforme, estuvimos hablando de esta, hay una mutación en el gen de la cadena beta de la hemoglobina que forman una hemoglobina S, la cual es insoluble y forma ramilletes que hace que se modifique la forma del glóbulo rojo y los hace más frágiles, ¿sí? También la enfermedad de Tay-Sachs es una degeneración en el sistema nervioso que generalmente viven muy poco, no viven más de 5 años. La fibrosis quística, hay acumulación de mucus espeso en pulmones y en el aparato digestivo. Y el albinismo, hay un déficit en la producción de melanina. Y las talasemias, en la cadena alfa o beta de la hemoglobina, hay una disminución en la producción de glóbulos rojos y un aumento en su destrucción. Entonces, todas estas son enfermedades monogénicas recesivas. Las monogénicas dominantes se manifiestan solo
con uno de los alelos mutados. Es decir, fíjense, el dominante es un alelo normal, recesivo es el alelo mutado, y fíjense que por más que yo tenga uno o los dos, la persona es enferma. ¿Por qué? Porque es una enfermedad dominante. Entonces, con la presencia de un solo alelo, la persona ya presenta la enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington, neurofibromatosis, las acondroplasias o el síndrome de Marfan. La acondroplasia es el famoso enanismo. También tenemos la enfermedad de Huntington, que hay una mutación en un gen que produce una proteína que se llama huntingtina, y lo que hace es destruir las células cerebrales, entonces lleva a una demencia. Entre los 5 y los 20 años desde que aparecen los síntomas, generalmente se produce la muerte. Después tenemos el síndrome de Marfan, que hay un trastorno en el tejido conectivo que altera obviamente el corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones, los huesos, ¿sí? Y la neurofibromatosis, que produce tumores benignos en los nervios. Después tenemos las ligadas al X, que se deben a mutaciones en genes que están ubicados en el cromosoma X. Como la mayoría se expresan en forma recesiva, generalmente los varones son los que son afectados. Por ejemplo, acá tenemos lo que vendría a ser para una mujer, que puede ser normal, portadora o enferma, si tiene en sus dos cromosomas el alelo recesivo. Y en el hombre, o lo tiene o no lo tiene, entonces es o sano o enfermo. Dentro de estas tenemos daltonismo, tenemos hemofilia y tenemos la distrofia muscular de Duchenne. El daltonismo es una ceguera para algunos colores frente a la luz roja y verde. La hemofilia, hay un problema en la coagulación sanguínea. Lo que falta puntualmente es el factor 8, que es un factor que interviene en la cascada de la coagulación. Y la distrofia muscular de Duchenne es una mutación en un gen que codifica para una proteína que se llama distrofina, que afecta principalmente al músculo cardíaco y al músculo esquelético. Vamos con las enfermedades multifactoriales. En este caso, son enfermedades donde intervienen factores genéticos, pero también factores ambientales. Y las manifestaciones clínicas pueden ser defectos congénitos o enfermedades comunes. ¿Qué significa congénito? Que lo traemos desde el nacimiento. Entonces, todas las enfermedades genéticas son congénitas, pero ciertos defectos congénitos no te involucran una alteración en el material genético, por lo tanto no son genéticas. Y se deben generalmente a la acción de agentes ambientales que afectan la morfogénesis del embrión o del feto, que se les denomina teratógenos, como pueden ser agentes infecciosos, también algunos factores físicos, algunas sustancias químicas. Dentro de los agentes infecciosos, por ejemplo, hay virus, ¿sí? Como el virus de la rubiola. Dentro de los factores físicos, las radiaciones. Y dentro de las sustancias químicas, por ejemplo, algunos medicamentos anticonvulsionantes o el alcohol. Dentro de los defectos congénitos tenemos el labio leporino, las anencefalias, la espina bífida o algunas malformaciones como por ejemplo las malformaciones cardíacas. Vamos a hablar un poco del cáncer porque es una enfermedad multifactorial. Es una patología muy diversa y por eso existen tantos tipos de cáncer. El material genético de células somáticas de algún tejido en particular tiene una mutación y esas células escapan de todos los controles, que es un poco lo que estuvimos viendo antes. Entonces, dentro de las mutaciones que pueden existir, hay mutaciones espontáneas, pero hay mutaciones que también están relacionadas con carcinógenos, que pueden ser factores físicos, como los rayos X o los rayos UV, químicos, como el tabaco, y biológicos, como por ejemplo los virus. Hay aproximadamente un 15% de cánceres que son producidos por virus. Ahora, no todos los individuos son igual de susceptibles a la acción de los carcinógenos. Algunos individuos heredan mutaciones que aumentan su susceptibilidad. Entonces, se ha visto que las células cancerosas generalmente tienen muchas mutaciones acumuladas. Por eso también aumentan la probabilidad del cáncer con la edad. Hay muchas mutaciones que se detectan, pero la mayoría, cuando se acumulan en una célula, esa célula es letal, entonces no se detectan porque la célula directamente no sobrevive.
¿Cuál es el tratamiento para el cáncer? Y bueno, existen muchos: radioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, quimioterapia. La radioterapia se le aplica radiación de alta energía para destruir las células del tumor. La hormonoterapia se usa mucho en el cáncer de mama y son sustancias que son semejantes a hormonas que reemplazan las hormonas normales y lo que hacen es bloquear el crecimiento del tumor. Después tenemos la inmunoterapia, que lo que hace es inducir, son sustancias que inducen al sistema inmune a reconocer las células tumorales para poder atacarlas. Y la quimioterapia son drogas que interactúan con las células que están en división y o frena su ciclo celular o conduce a esas células a una muerte por apoptosis. Bueno chicos, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, estamos para sus consultas.